La Iglesia ha celebrado este domingo la solemnidad del Corpus Christi, el Día de la Caridad. El señor arzobispo de Toledo presidió la celebración de la Santa Misa en la Catedral Primada, que por la tarde acogió el Corpus del Cabildo. Buenas noches. En su homilía, don Francisco Cerro recordó que la caridad no es un adorno de la vida cristiana y que no se puede separar de la Eucaristía. Titulares. Es lunes 7 de junio, día de nervios para casi 10.000 jóvenes castellano-manchegos. Con los exámenes de lengua y de inglés ha comenzado la EBAU en los diferentes campus de la Universidad de Castilla-La Mancha, en un día en el que Educación ha presentado la oferta de empleo público para el próximo año. Empresarios y sindicatos han renovado hoy su acuerdo por el diálogo social en Castilla-La Mancha y de fondo la recuperación económica tras la pandemia. Los agentes sociales apuestan por la nueva realidad laboral en la negociación colectiva. Gran susto el que se han llevado hoy en este colegio del Polígono. Una fuga de gas en las cocinas ha obligado a desalojar el Gregorio Marañón en menos de 5 minutos. Una vez comprobado que no había riesgo, las clases han vuelto con total normalidad. Yepes ultima los preparativos para volver a disfrutar de forma presencial de sus jornadas calderonianas. Un homenaje a su ilustre pasado escrito por Calderón de la Barca pensando en su corpus y en su plaza mayor. Comenzamos. No se puede separar la Eucaristía de la caridad. Así lo recordaba el señor arzobispo de Toledo en la solemnidad del Corpus Christi en la Catedral Primada. Un día en el que los cristianos celebramos el centro de nuestra fe. Don Francisco Cerro recordó que la presencia de Cristo en la Eucaristía es el principal remedio contra la soledad que hoy vive el hombre. Cáritas es la Iglesia haciendo caridad. Así comenzaba su homilía el señor arzobispo de Toledo este domingo en la Santa Misa que presidió con motivo de la solemnidad del Corpus Christi en la Catedral Primada. Don Francisco Cerro aseguró que los cristianos debemos vivir en el asombro eucarístico, ya que Cristo vivo en la Eucaristía se ha quedado con nosotros para que jamás estemos solos. Esa promesa que ha hecho Cristo de estar con nosotros hasta el final de los tiempos, lo ha cumplido en la Eucaristía. Por eso la Eucaristía es el remedio contra todas nuestras soledades. Una persona que ha conocido a Cristo y celebra a Jesús, lo comulga y sobre todo lo adora y lo vive, pues es una persona que su patria no puede ser la soledad. La soledad no es la patria de los creyentes. La Eucaristía en la que se encuentra Cristo vivo y resucitado, que es el centro de nuestra fe, está hecha para ser comulgada. Así lo aseguró el prelado toledano, quien además señaló que no se puede separar la Eucaristía de la caridad, porque Dios es amor. ¿Cómo sabemos nosotros si vivimos el amor a Cristo vivo en la Eucaristía? Si nos hacemos servicios a los pobres. Cáritas en este tiempo ha sido realmente, como siempre, un auténtico balón de oxígeno para nuestra sociedad, que ha respirado con estos pulmones de esperanza y que ha hecho tanto bien y que ha estado ahí, como siempre hace la Iglesia, más que llenando titulares, llenando corazones y haciendo lo que tenía que hacer. La Catedral Primada acogía este domingo por la tarde el rezo de las segundas vísperas y procesión con el Santísimo por las naves del templo, con motivo de la solemnidad del Corpus Christi. El señor arzobispo de Toledo también presidió este acto en el que profundizó en el sentido que tiene la Eucaristía, comulgada, celebrada y adorada. El modernismo, el teatro de la posguerra o el novecentismo son algunas de las opciones que han podido elegir en el examen de lengua los 9.800 alumnos que desde hoy se enfrentan a la EBAU en Castilla-La Mancha. Una prueba marcada por la normalidad, las mascarillas y los nervios habituales. Así han escuchado su nombre desde primera hora de la mañana los casi 10.000 alumnos que desde hoy se examinan en los distintos campus de la Universidad de Castilla-La Mancha. Grupos divididos en horario de mañana y tarde y llamamiento escalonado para la segunda EBAU en pandemia. Entonces así, lógicamente, también hay muchos menos alumnos y el trasiego por todos los espacios es muchas menos personas y por eso entendemos que va a ser mucho más seguro.
Con el uso obligatorio de la mascarilla y más espacios habilitados, el primer día de esta prueba ha transcurrido con completa normalidad. A estos jóvenes no les pilla ya de sorpresa. Pensábamos que iba a ser peor, pero bueno, después de todo el curso estamos acostumbrados a la mascarilla, a tener cuidado, a distancia, a la higiene, así que muy bien. Lo que es una constante en todas las convocatorias, con pandemia o sin ella, son los nervios, sobre todo para los olvidadizos. Bueno, me ha sucedido una faena y es que me he dejado el DNI en casa, pero bueno, afortunadamente han tenido compasión conmigo y me han dejado hacerlo y bastante bien, la verdad. Bueno, pues la verdad es que estaba muy nerviosa, pero al final si has trabajado durante el curso y lo llevas todo al día, te resulta muy fácil, llegas al examen y todo va saliendo solo y la verdad que estoy muy contenta. Contentos después del primer examen de lengua, una prueba de 90 minutos con un único modelo, pero más flexible por la pandemia y con más opciones a elegir. Ha caído modernismo, teatro, el novecentismo y bueno, un texto científico muy bien. No pueden salir en los descansos y los repasos de última hora se realizan en el aula. El esfuerzo de todo un año concentrado en 3 días, porque de la nota de este examen dependerá parte de su futuro. Estadística aplicada en Madrid. Pues quiero hacer un doble grado de Derecho y ADE. Derecho y estudios internacionales. Pues sí, si se da, se puede en Castilla-La Mancha, me gustaría quedarme en Toledo. Las notas estarán disponibles el sábado. El año pasado, el 93% de los alumnos superaron esta prueba de acceso a la universidad, la antigua selectividad. Seguimos hablando de educación porque la mesa sectorial ha dado luz verde a la convocatoria de oposiciones al cuerpo de maestros para el próximo año. Castilla-La Mancha convocará 1.157 plazas en las diferentes especialidades. Inglés es la más numerosa, con una oferta de 324 plazas. Le siguen primaria con 220 e infantil con 200 plazas. El Gobierno quiere así reducir al máximo la tasa de interinidad en educación. Además, la Consejería ultima los detalles de la convocatoria de este año. Las oposiciones de secundaria se celebran en julio y aún con todos los protocolos de seguridad. Está previsto, por tanto, el reparto de 22.850 mascarillas FFP2, de 13.500 mascarillas quirúrgicas y también se repartirán 420 batas desechables, 105 cajas de guantes de protección y 1.075 pantallas de protección. Habrá 135 tribunales distribuidos en las 5 provincias, más Puerto Llano y Talavera de la Reina. Serán 12.000 los aspirantes que opten a una de las 1.207 plazas que Educación convoca para enseñanzas medias. Aunque los docentes están vacunados, muchos aspirantes que no son todavía interinos no han recibido ninguna de las dosis de la vacuna. Seguimos con la actualidad regional. No habrá debates sobre los indultos en las Cortes de Castilla-La Mancha. El PSOE ha hecho uso de su mayoría en la mesa y la propuesta de la oposición no sale adelante. El Partido Popular ha vuelto a mostrar su descontento y afirman que se coarta su libertad de expresión. Porque si Emiliano García Paje tan claro tiene que indultos no, donde tiene que venir a decirlo es aquí, donde tiene que venir a pronunciarse es aquí, donde tiene que votar en contra de los indultos es aquí y donde tiene que demostrar el valor es de la palabra es aquí. Es decir, Emiliano García Paje no tiene palabra. Como decía, es el mayor fariseo que ha conocido esta región, lamentablemente para todos los castellano-manchegos. Ciudadanos también ha lamentado el veto para debatir sobre un asunto que preocupa a buena parte de los ciudadanos y pide explicaciones al presidente regional. El PSOE no ha tardado en responder. Aseguran que no aluden a hablar de indultos, pero dudan de que las Cortes sea el lugar idóneo para ello. Además, los socialistas contraatacan y han sugerido lanzar una comisión de investigación sobre Cospedal y su imputación en el caso Kitchen. La producción industrial se recupera y continúa al alza por segundo mes consecutivo. En abril creció un 1,2% respecto al mes anterior, su mayor aumento desde julio. Son datos ofrecidos hoy por el INE. La producción industrial se ha disparado un 34,7% respecto al mes anterior, pero hay que tener en cuenta que la comparación se realiza con el dato de abril del 2020, cuando se paralizó la actividad no esencial por el estado de alarma. En España el IPI se ha incrementado un 50%. Todos los sectores han registrado cifras al alza. Los bienes de consumo duradero, bienes de equipo, la fabricación de vehículos de motor, de prendas de vestir o la fabricación de muebles, entre otros.
Manifestación en la plaza de Zocodover convocada por la plataforma de afectados por la bolsa y usuarios del SESCAM, donde han instalado mesas informativas y han leído su manifiesto reivindicativo. Denuncian las injusticias que se están cometiendo desde el SESCAM con el personal y sus usuarios. Consideran que la calidad que ofrece el sistema de salud castellano-manchego se está deteriorando como consecuencia de las malas decisiones que están adoptando desde esta institución. Recogen firmas que van a trasladar al Defensor del Pueblo junto a una queja formal reclamando la baremación inmediata de la bolsa de trabajo del SESCAM, así como su actualización de forma periódica anual, entre otras reivindicaciones. Castilla-La Mancha registró 404 desahucios en el primer trimestre del año. Supone un incremento del 36% respecto al año anterior. Así se desprende del estudio los efectos de la crisis económica en los órganos judiciales que publica el Consejo General del Poder Judicial. Siguen siendo mayoría los lanzamientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos, es decir, de los alquileres. Suman el 71% del total de los desahucios, seguidos de los de impago de hipotecas. Entre enero y marzo también crecieron los concursos presentados y disminuyeron un 38% los expedientes de regulación de empleo, pero se presentaron un 12% más de demandas por despido. Empresarios y sindicatos revalidan el diálogo social en Castilla-La Mancha, algo que será clave para lograr que remonte la situación económica y laboral tras la pandemia. El entendimiento no siempre es fácil y decisiones como la subida de impuestos o la negociación de los ERTEs causan discrepancias. Son tiempos difíciles para la economía de todos. Mientras los empresarios luchan por sacar adelante sus negocios, los trabajadores sufren las consecuencias de una pandemia que ha paralizado la actividad de muchos sectores. Los ERTEs y sus prórrogas están sirviendo para frenar el desplome de todos los indicadores, aunque la situación, según la patronal, está lejos de mejorar en el corto plazo, menos aún con una medida como la subida generalizada de impuestos. Nosotros consideramos que es puramente confiscatorio, es un cuadro de cuentas y como tenemos siempre en este país el gusto por la no reducción de gastos, sino el incremento de los ingresos vía impositiva, pues bueno, pues es un discurso que va a ser eterno, que durará toda la vida y que llevamos así desde que el mundo es mundo. Los sindicatos insisten en que recortar gastos nunca es una buena idea porque siempre va en detrimento de la prestación de los servicios públicos. Por ello, apuestan por un aumento de la presión fiscal de manera equitativa. Hay que recaudar más, pero no hay que recaudarle más a todo el mundo, sino que la recaudación estará en función de la capacidad de generar ingresos que tenga el individuo, sea físico o sea una empresa. Una premisa con la que coincide el sindicato UGT. Añaden la importancia del pago de impuestos para sacar adelante los servicios públicos como la sanidad, uno de los que se ha demostrado durante esta pandemia que cuenta con grandes carencias. Gracias a ello, ante ser escépticos de no sé si se revierte o no se revierte, debemos tener en cuenta que gracias a los impuestos podemos hablar de los servicios públicos y es una reivindicación del sindicato el reforzar los servicios públicos de nuestro país. La Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha y los sindicatos Comisiones Obreras y UGT han renovado hoy el acuerdo de diálogo social bipartito, un acuerdo en el que se introduce la nueva realidad laboral derivada de la pandemia del coronavirus en la negociación colectiva, entre ellos el teletrabajo o el cambio del modelo productivo, sin olvidar los que ya se venían debatiendo, como son los planes de igualdad o la salud laboral. Y los sindicatos han vuelto a denunciar la situación de urgencias del complejo hospitalario de Toledo. Hoy han emitido una nota de prensa conjunta para hacerlo público. Afirman que durante el puente del Corpus se repitieron las situaciones de colapso de las urgencias, con una media de 60 pacientes pendientes de ingreso y con una espera de casi 2 días para tener cama. Los sindicatos aseguran que los profesionales sanitarios se encuentran agotados y que no tienen el respaldo de sus dirigentes. Lamentan que se estén repitiendo errores de la primera hora de la pandemia, algo que 15 meses después no se puede consentir. Una fuga de gas ha obligado a desalojar el Colegio Gregorio Marañón de Toledo. Ha ocurrido a primera hora de la mañana y en menos de 5 minutos todos los alumnos estaban en la calle. Todo ha quedado en un susto y las clases se han retomado 1 hora después con total normalidad.
Una llamada al 112 ha hecho saltar las alarmas. El fuerte olor a gas ha obligado a la directora del centro y a los profesores a desalojar este colegio del polígono. Y bueno, está controlado, pero lógicamente hemos tenido que hacer que el alumnado salga de las aulas porque cuando revisan cualquier peligro, lógicamente nosotros estamos pendientes, pero también tomamos las medidas adecuadas. En menos de 5 minutos, los más de 400 alumnos, desde infantil al último curso de primaria, estaban en la calle por grupos de convivencia y fuera de peligro. También ya habíamos hecho simulacros en otras ocasiones y sabíamos cómo iba, entonces pues ha sido fácil. Los niños lo han hecho fenomenal. Son unos campeones. Hasta allí se ha desplazado la policía local y nacional y los bomberos que han identificado la fuga en las cocinas. Al parecer es el único colegio público que aún tiene instalación de gas butano. Y lo que se ha procedido ha sido a cortar llaves y bueno, parece que no se ha detectado ningún riesgo de explosión con los mecanismos que utiliza bomberos y a partir de ahí se ha recomendado la revisión de instalaciones por parte de la compañía de gas. Parece que hay algo en las cocinas. Tras comprobar que no había riesgos, alumnos y profesores han vuelto a las aulas para continuar las clases con total normalidad. Más noticias de la actualidad local. Hoy la concejala Maite Puig ha regresado al Ayuntamiento de Toledo. Vuelve a la Concejalía de Festejos y Educación año y medio después de haber sufrido un ictus del que ya está recuperada. Retoma su actividad y el equipo de gobierno volverá a contar con sus 12 concejales que consiguió tras las elecciones municipales de mayo. En este tiempo, Ciudadanos dejó sin voto a uno de sus concejales para no alterar las votaciones y los debates en los plenos del Ayuntamiento. ¿Hay algo peor que morir? Es la pregunta que lanza Macarena Alonso en su nueva novela. Camila es una historia basada en hechos reales que está teniendo muy buena acogida entre los lectores, que ya pudieron descubrir a esta autora en novelas escritas desde el sentimiento. Camila es una joven de 16 años, hija de un matrimonio adinerado, residentes en Roma, de la alta burguesía, y es una muchacha muy rebelde. Su padre tiene proyectado para ella un futuro ante el que ella se revela. Así nos cuenta Macarena Alonso, quien es Camila, la protagonista de su última novela, una historia basada en hechos reales que a la autora le llegó entre confidencias de café una tarde en Toledo. ¿Hay algo peor que morir? Yo diría que sí, habitar el Averno. Es ese lugar en el que ahora me encuentro. Escribirá en las hojas sueltas de un diario convertido en la voz de su conciencia. Una pieza de ajedrez, fotografías antiguas, misteriosas cartas, páginas ajadas de un viejo diario. Una palabra enterrada en un pozo serán las claves que llevarán a Valerio, editor de prestigio en Roma, a perseguir el rastro de Camila para desvelar el enigma. Todo ello salpicado por las vicisitudes de su propia vida. Un trastorno mental, visitas a la cárcel por un intento de asesinato y los conflictos con su hijo. De la mano de Víctor Martín, Macarena Alonso presentó en Todo está en los libros esta novela, escrita desde el sentimiento. Yo creo que está funcionando muy bien precisamente porque es una novela basada en hechos reales. Detrás de Camila hay una mujer de verdad y también porque yo creo que son historias humanas de la vida misma, ¿no? Historias que nos pueden suceder a cualquiera de nosotros y contadas pues eso, desde la sensibilidad, desde el sentimiento. Camila, hay algo peor que morir, está editada por Ledoria y es una de las grandes revelaciones editoriales de esta primavera en Toledo. Pensando en su corpus, Calderón de la Barca escribió El mágico prodigioso. Se estrenó en su Plaza Mayor en 1637, pero 4 siglos después, Yepes sigue recordando su ilustre pasado en sus jornadas calderonianas. La edición del 2020 fue virtual, pero este año vuelve en la ruta de los patios para grupos reducidos y en espacios cerrados. Esta historia comienza aquí y continúa aquí, y entre una imagen y otra, 384 años. Calderón de la Barca fue llamado por la Cofradía del Santísimo Sacramento de Yepes para que les escribiese una comedia de santos para el Corpus de 1637.
escribió El mágico prodigioso. Sí. Se estrenó en Yepes un 11 de junio y se piensa que se estrenó por actores aficionados de la localidad y con un tablado que copiaron a imagen y semejanza del que había situado en la plaza de Zocodover de Toledo. Yepes se encontraba entonces en su época de mayor esplendor, ese siglo de oro que les hace presumir de pasado ilustre. Bueno, se representó en la Plaza Mayor, cómo se representaban los autos sacramentales en la corte, pues con grandes carros, con personajes alegóricos que representaban los pecados capitales, las virtudes teologales, sí. Con la figura de la tarasca, ¿no? Y entonces, bueno, para nosotros es un orgullo, es un legado muy importante cultural que nosotros tenemos. El manuscrito original se conserva en la Biblioteca Nacional. Un orgullo que se traduce desde el año 2000 en sus jornadas calderonianas, declaradas de interés turístico regional y que el año pasado hubo que celebrar de forma virtual, pero que en este 2021 transforman en una ruta de los patios que atraviesa buena parte de su casco para contar su historia y la de los personajes del siglo XVI y XVII. Se reduce el número de actores, se controlan los aforos y se buscan lugares cerrados. Seguridad ante todo. Hemos buscado ubicaciones, en este caso son 12 espacios cerrados, que algunos pertenecen al ayuntamiento, otros en el convento de las Carmelitas, lo que es el patio de la entrada al convento, y otros son espacios privados que la gente del pueblo, pues personas del pueblo nos han cedido muy amablemente y de aquí pues se lo agradezco de todo corazón. Muy bien. ¿No? 5 pases desde las 10 de la mañana el próximo 13 de junio y desde el Arco del Carmen, cada 45 minutos para mostrar un año más, a través de la música, el teatro y la danza, la riqueza histórica de Yepes. José, ¿qué haces aquí por el pueblo? Pues mira, he venido a hacer lo de mi padre, que lo tenía todavía pendiente y nada. ¿Y vosotros qué tal? Nosotros todos muy bien. ¿Y el chiquillo? El chiquillo está enorme. Si lo ves no lo conoces. Tenéis que venir más a menudo. El motivo de José. Eurocaja Rural. Llegan los primeros días de calor intenso y hoy se lo contamos desde las escaleras mecánicas de Toledo. Como ven, ha sido un día de cielos azules y mucho sol, preludio de lo que nos espera, porque este lunes han subido las temperaturas, pero aún así ha sido de los días más frescos de la semana. A partir de mañana, ya lo dice el refrán, para el 40 de mayo toca quitarse el sayo y cerca de los 38 grados, a algunos les sobrará y mucho. Será un primer aperitivo del calor que se espera durante este verano, que se prevé más caluroso de lo normal en toda España. Según la EMET, mañana tendremos un día de cielos despejados en toda la región, con temperaturas en ligero ascenso. En la provincia de Toledo se espera algún intervalo de nubosidad de evolución diurna. El termómetro alcanzará 38 grados en la zona de Talavera, donde está prevista la máxima. 35 alcanzaremos mañana en la capital. Con la información meteorológica nos despedimos. Gracias por su compañía y recuerden que les esperamos aquí mañana con más noticias. Hasta ese momento, feliz noche.